La ciudad en ruinas se extendía bajo un cielo gris y pesado. Los edificios altos se inclinaban como árboles moribundos. Vidrios rotos y metal oxidado cubrían el suelo. Los únicos sonidos eran el viento frío y el suave crujido de las botas de Daniel. Se movió con cuidado, mientras sus agudos ojos escudriñaban los restos. Daniel era carroñero, no por elección, sino por supervivencia. En este mundo muerto, la comida, el agua y la ropa limpia eran tesoros más valiosos que el oro. Su mochila estaba casi vacía. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, antes del anochecer. Pasó junto a un viejo mercado derrumbado. Los techos de metal cuelgan bajos y peligrosos. Entonces lo oyó, un sonido que lo hizo detenerse en seco. Un grito suave, débil, como un pájaro roto que lucha por vivir. Daniel se giró hacia el ruido, con el corazón palpitando con fuerza. Ningún animal lloraba así. Ninguna máquina hacía semejante ruido. Era un niño. Siguió el sonido, apartando pilas de cajas rotas y tela podrida. El olor a descomposición llenaba el aire. Daniel se tapó la boca con la manga y siguió adelante. El grito se oyó de nuevo, aún más débil. Cayó de rodillas y arrancó un montón de basura. Allí, escondido bajo trapos sucios y plásticos rotos, lo encontró. Un pequeño bebé extraterrestre. Su piel era de un azul pálido, modelada con manchas grises. Era delgada, dolorosamente delgada, con costillas visibles a través de una piel frágil. Los ojos del bebé revolotearon débilmente. Estaba demasiado exhausto para llorar como es debido. Daniel se quedó mirando horrorizado. ¿Quién dejaría un bebé aquí? ¿Quién tiraría basura que parece real? Levantó suavemente al bebé y lo puso en sus brazos. El niño tenía frío. ¡Qué frío! Daniel se quitó la chaqueta sin pensar y envolvió el pequeño cuerpo dentro, sosteniéndolo cerca de su pecho para darle calor. El bebé gimió una vez, luego se quedó quieto contra él, vivo, pero apenas. Daniel se puso de pie y escudriñó las calles destrozadas. Alguien había dejado este bebé aquí. Alguien se había dado por vencido. ¿Pero por qué? Un movimiento llamó su atención. Una figura delgada y tambaleante se lanzó entre dos muros caídos. Los instintos de Daniel se encendieron. Cambió al bebé con cuidado en sus brazos y lo siguió. La figura se movía lentamente y cojeaba mucho. Se desplomó una vez contra un pilar roto, luego se levantó de nuevo. Daniel mantuvo la distancia, no queriendo asustar a quienquiera que fuese. Finalmente, la figura tropezó en un callejón oscuro y cayó con fuerza al suelo. Daniel se acercó con cautela. A medida que se acercaba, vio la verdad. Era una mujer, extraterrestre, como el bebé. Su piel era del mismo azul pálido, pero más oscura alrededor de los ojos y la boca, signos de hambre y enfermedad. Su ropa estaba rota y sucia, cubriendo apenas su delgado cuerpo. Se acurrucó sobre sí misma, temblando y con la respiración entrecortada. Ella ni siquiera levantó la vista cuando Daniel se acercó. Él se agachó junto a ella. «Oye», dijo suavemente. Ninguna respuesta. Colocó al bebé con cuidado sobre el trozo de tela más limpio que pudo encontrar. Tocó suavemente el hombro de la mujer. Ella se estremeció débilmente pero no se movió. Su cuerpo estaba destrozado por el hambre. Su mente parecía perdida en la desesperación. La garganta de Daniel se cerró. Esta mujer, esta madre, no había abandonado a su hijo porque fuera cruel. Ella había abandonado al bebé porque no tenía nada más que darle. Sin comida, sin fuerzas, sin esperanza. Daniel miró entre la madre y el bebé, ambos tan cerca de la muerte, ambos abandonados a un lado por un mundo que había dejado de preocuparse. Tomó su decisión sin pensar, sin dudar. Pasó los brazos por debajo del frágil cuerpo de la mujer y la levantó lo mejor que pudo. Era tan ligera que parecía como si llevara aire. Luego cogió al bebé y lo sostuvo junto a su pecho. Se giró hacia el campamento, escondido unos kilómetros atrás en las ruinas.
Era peligroso llevar tanto peso sola. Los cazadores vagaban por las calles muertas. Las tormentas podían surgir sin previo aviso, pero a Daniel no le importaba. Algunas cosas valían la pena el riesgo. Algunas cosas valían la pena salvar. Paso a paso, se movió entre los escombros. La mujer se movió una vez en sus brazos, susurrando algo en un idioma que él no entendía. Su voz estaba llena de dolor y vergüenza. Daniel no necesitaba entender las palabras. Él entendió el significado. Ella pensó que había fracasado. Ella pensó que no merecía nada. Él la sujetó con más fuerza, manteniéndola firme. No estás sola, dijo en voz baja, sabiendo que ella probablemente no podía oírlo. Pero ya no eres basura. Ya no. La ciudad se extendía infinitamente ante él. Pero Daniel siguió caminando, sin detenerse, sin dudar. En sus brazos, llevaba 2 vidas frágiles. Y con cada paso hacía una promesa silenciosa. No más abandono. No más desesperación. No mientras aún tuviera aliento. No mientras pudiera luchar. Y así, a través de las calles en ruinas de un mundo destrozado, un humano llevaba la esperanza en sus brazos. Maltratado, hambriento, pero aún vivo, aún luchando. Porque eso era lo que hacían los humanos. Luchaban por aquellos que no podían luchar por sí mismos, incluso cuando nadie más lo hacía. Las ruinas parecían interminables. Los brazos de Daniel dolían por cargar a la mujer alienígena y a su hijo. Cada paso sobre el suelo roto se sentía más pesado que el anterior, pero no se detuvo. No podía. El bebé se movió débilmente en el bulto contra su pecho, emitiendo un suave y doloroso gemido. La mujer, acunada cuidadosamente en sus brazos, permaneció en silencio, su respiración superficial e irregular. Daniel apretó los dientes y siguió moviéndose, forzando su cuerpo cansado hacia adelante. El refugio no era gran cosa. Un edificio desmoronado, remendado con chatarra y lonas rotas, oculto tras una carretera derrumbada. Pero por ahora, era su hogar. Tenía paredes. Tenía un techo que prácticamente impedía la entrada de la lluvia. Y lo más importante, tenía seguridad. Daniel empujó la puerta metálica doblada con el hombro y entró tambaleándose. El mundo polvoriento y destrozado del exterior desapareció tras él. Acostó a la mujer con cuidado sobre una vieja colchoneta. Luego desenvolvió al bebé de su chaqueta y lo examinó con cuidado. Aún con vida, aún luchando, igual que la madre, Daniel trabajó con rapidez. Encendió una pequeña fogata en un rincón con leña seca y vieja. Hirvió un poco de agua en una olla agrietada. Sacó lo que le quedaba de provisiones, unos trozos de carne seca, una botella de agua medio llena y un pequeño paquete de comida en polvo. No era suficiente, ni de lejos, pero era todo lo que tenía, y tendría que ser suficiente por ahora. La mujer se movió débilmente, abriendo los ojos con dificultad. Por un momento, pareció confundida, aterrorizada. Intentó sentarse. Se levantó, con el cuerpo temblando por el esfuerzo. Daniel se movió rápidamente, le puso una mano en el hombro y le habló en voz baja y tranquila. «Estás a salvo», dijo. «Descansa». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, claramente sin entender sus palabras, pero algo en su voz la hizo dejar de luchar. Poco a poco, se hundió de nuevo en la colchoneta. Su cuerpo temblaba de debilidad y miedo. Daniel suavizó aún más su voz. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo. «Estoy aquí para ayudar». Todavía no hubo respuesta, pero ella no se movió. Fue suficiente. Dirigió su atención al bebé. La pequeña criatura gimió suavemente, con los labios secos y agrietados. Daniel trituró un pequeño trozo de carne seca hasta convertirlo en polvo. Lo mezcló con agua y alimentó cuidadosamente al bebé con un trozo de tela limpio enrollado en forma de paja. No era lo ideal, pero el bebé succionaba débilmente la tela, bebiendo preciosas gotas. Daniel suspiró aliviado. Vivo, todavía luchando. Luego le ofreció agua a la madre,
sosteniendo con cuidado la botella cerca de sus labios. Al principio, ella se negó, giró la cabeza y la vergüenza ardía en sus ojos hundidos. Daniel no presionó. Él simplemente esperó. Finalmente, temblando, ella misma cogió la botella. Sus manos temblaban tanto que Daniel tuvo que sujetarlas. Bebía a sorbos pequeños y desesperados, como alguien que temiera que la bondad pudiera ser arrebatada en cualquier momento. El corazón de Daniel se rompía un poco más con cada sorbo. Después, la mujer se acurrucó de lado, con una mano apoyada protectora cerca del bebé. Daniel se recostó y los observó con atención. Él aún no conocía su historia. No sabía cuánto tiempo había estado corriendo. No sabía a qué horror se había enfrentado. Pero una cosa sabía con certeza. Ella había luchado con todo lo que le quedaba. Ella había sobrevivido cuando el mundo quería que muriera. Y ahora, de alguna manera, ella había caído en sus brazos. Daniel se envolvió una manta vieja sobre los hombros y se apoyó contra la pared. El fuego crepitaba suavemente, haciendo retroceder el frío. La mujer y el niño dormían, su respiración era lenta pero constante. Escuchó los pequeños y frágiles sonidos de su vida. Cada respiración un milagro. Cada latido es una rebelión silenciosa contra un mundo cruel y roto. Afuera, la ciudad rugía con truenos distantes. Se avecinaba a otra tormenta. Daniel cerró los ojos y sintió que el cansancio lo atraía. Pero él permaneció despierto. Él no dormiría. No esta noche. No hasta que estuvo seguro de que realmente estaban a salvo. No sabía qué traería el mañana. No sabía cómo los alimentaría ni a dónde irían una vez que se acabaran los suministros. Pero esos eran problemas para otro día. Esta noche, solo tenía un deber. Protegerlos, mantenerlos vivos y de alguna manera darles una razón para creer que todavía valía la pena luchar por la vida. En un mundo que había olvidado la misericordia, Daniel eligió recordar. Él eligió preocuparse. Él eligió luchar. No con armas, no con poder, sino con bondad obstinada e inquebrantable. Y al hacerlo, encendió una pequeña llama contra la oscuridad. Una llama llamada esperanza. La mañana siguiente llegó lentamente. Una luz débil se filtraba a través de las grietas del techo roto del refugio. El polvo flotaba en el aire como pequeñas estrellas atrapadas en un mundo moribundo. Daniel estaba sentado junto al fuego moribundo, afilando un cuchillo roto con movimientos lentos y cuidadosos. Sus ojos se quedaron fijos en las figuras dormidas al otro lado de la habitación. La madre extraterrestre y su pequeño hijo. Todavía estaban vivos, todavía respiraban. Y de alguna manera eso pareció un pequeño milagro. La mujer fue la primera en moverse. Parpadeó lentamente y la confusión llenó sus ojos hundidos. Durante un largo momento, no se movió, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper la frágil seguridad que había encontrado. Daniel se quedó quieto, dándole espacio. Sin movimientos bruscos, sin palabras fuertes, solo paciencia. Finalmente, la mujer se incorporó. Su cuerpo temblaba de debilidad. Se ajustó la manta con más fuerza sobre sus delgados hombros y miró a su alrededor nerviosamente. Sus ojos se fijaron en Daniel, un humano sentado tranquilamente, observando pero sin amenazar. Sus manos se cerraron en puños, listas para defender a su hijo si era necesario. Daniel vio el miedo en sus ojos y lentamente colocó su cuchillo en el suelo donde ella pudiera verlo. Lejos de él. Inofensivo, un gesto simple pero que decía mucho. Metió la mano en su mochila y sacó una pequeña taza de metal. Le echó agua limpia y lo puso cerca de ella. Sin palabras, sin presión, solo una ofrenda. La mujer lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, lentamente, extendió la mano temblorosa y levantó la taza. Ella bebió con cuidado, sin apartar nunca los ojos de Daniel. La confianza no se construye en un momento. Fue construido en pequeños pedazos, y Daniel estaba dispuesto a construirlo, una pequeña pieza a la vez. El bebé se despertó a continuación.
Un grito suave y entrecortado resonó en el pequeño refugio. La mujer se puso rígida al instante. Sus instintos la impulsaron hacia el niño. Ella tomó al bebé en sus brazos, meciéndolo suavemente y susurrándole palabras que Daniel no podía entender. Sonrió levemente al ver el sitio. Había fuerza allí, enterrada profundamente, pero aún ardiendo. Sacó las últimas raciones secas y las colocó sobre una placa de metal agrietada. Comida sencilla. Nada especial, pero ahora salva vidas. Arrancó un pequeño trozo y se lo ofreció a la mujer. Al principio, ella dudó. El orgullo y el miedo habitaban en su interior. Le habían enseñado que la comida tenía un precio. Esa bondad era una trampa. Pero Daniel esperó, paciente como una piedra. Finalmente, tomó la comida con manos temblorosas. Lo rompió en pedazos más pequeños y alimentó primero a su bebé, presionando las migajas en la pequeña boca del niño con infinito cuidado. Solo cuando el bebé hubo comido, ella misma tomó un pequeño bocado. Daniel asintió con aprobación. Los supervivientes siempre alimentaban primero a sus crías. Era una ley más antigua que cualquier civilización. El tiempo pasó lentamente ese día. Daniel trabajó en reforzar el refugio, arreglando huecos en la pared con madera rota y láminas de metal. La mujer estaba sentada cerca del fuego, con su hijo durmiendo en su regazo, observándolo con cansada curiosidad. A veces sus miradas se cruzaban. Ella apartaba rápidamente la mirada, pero cada vez su mirada se detenía un poco más. Cada vez la distancia entre ellos se hacía más pequeña. Esa tarde, cuando el viento aullaba afuera y el frío se colaba por las grietas, Daniel añadió más leña al fuego. Le hizo un gesto para que se acercara. Por un momento, ella dudó, los instintos la frenaron. Pero luego, envolviendo más fuerte la manta alrededor de ella y del bebé, se acercó al calor. Ella se sentó a solo un brazo de distancia de él, lo suficientemente cerca para compartir el fuego, lo suficientemente cerca para compartir la seguridad. No lo suficientemente cerca para tocarlo. Aún no. Pero fue un comienzo. Daniel no habló mucho. Las palabras pueden herir con la misma facilidad con la que pueden curar. En cambio, dejó que las acciones hablaran. Él compartió el fuego. Ofreció agua cuando fue necesario. Él le dio espacio cuando ella se alejó. Él protegió el silencio cuando ella lo necesitaba. Poco a poco, las paredes entre ellos comenzaron a agrietarse. No caer. Todavía no, pero crack. Y a través de esas grietas, algo precioso comenzó a crecer. No la confianza, no del todo, sino las primeras frágiles semillas de ella. Esa noche, mientras Daniel se apoyaba contra la pared, viendo cómo el fuego se apagaba, la mujer hizo algo que lo sorprendió. Ella sacó una segunda manta, más pequeña, de su mochila, una que él le había ofrecido antes, pero ella se había negado y la colocó suavemente sobre él. Un gracias silencioso. Una promesa silenciosa. Daniel no habló. Él solo sonrió en la oscuridad. En un mundo donde la supervivencia hacía que las personas fueran frías y crueles, dos almas rotas encontraban un nuevo camino a seguir. No como enemigos, no como amo y sirviente, sino como algo más. Algo construido a partir de piezas rotas, unidas por la amabilidad, la confianza y la firme creencia de que incluso en las cenizas de un mundo muerto, todavía se puede encontrar una familia. La luz de la mañana se deslizó dentro del refugio roto, suave y dorada. El fuego se había apagado, dejando solo cenizas calientes. Daniel se despertó lentamente, con el cuerpo dolorido por haber dormido en el duro suelo. Se frotó los ojos y se sentó. Al otro lado de la habitación, la madre alienígena estaba sentada despierta, con su hijo durmiendo tranquilamente en sus brazos. Ella ya no se escondía. Ella no estaba hecha un ovillo como un animal perseguido. Ella simplemente se sentó allí, cansada, delgada, pero tranquila, observando a Daniel, esperando. Daniel sonrió suavemente y se puso de pie.
Estiró los brazos y caminó hacia la pequeña olla que estaba cerca del fogón. No quedaba mucho para cocinar, solo unos pocos restos de comida seca y algunas raíces trituradas que había recogido días atrás. Aún así, trabajaba en silencio, revolviendo el pequeño guiso y dejando que el olor llenara el refugio. La mujer lo observó, cautelosa pero curiosa. No como antes. Antes de mirarlo, esperaba dolor. Ahora ella lo observaba preguntándose por qué lo ayudaba, por qué se quedaba, por qué le importaba. Cuando la sencilla comida estuvo lista, Daniel la dividió en 2 tazones pequeños. Colocó uno delante de la mujer y se recostó, comiendo del suyo. Sin palabras, sin exigencias, solo una oferta silenciosa, una elección. Ella se quedó mirando el cuenco durante un largo rato. Luego, lentamente y con cuidado, lo recogió y se lo llevó a los labios. Ella comía con bocados pequeños y delicados, alimentando también a su hijo con trocitos diminutos. Daniel escondió su sonrisa detrás de su cuenco. La confianza no se construyó de un día para otro, sino que fue creciendo poco a poco. Más tarde, cuando el sol subió más alto y el calor llenó la ciudad en ruinas, Daniel habló de reparar nuevamente el refugio. La mujer observó durante un rato. Luego, para sorprenderlo, colocó al bebé dormido sobre un bulto de tela y se puso de pie. Se movía lentamente, su cuerpo aún débil, pero con determinación en cada paso. Ella recogió un trozo de madera roto y comenzó a ayudarlo a reparar las paredes. Sin palabras, sin órdenes, solo comprensión silenciosa, trabajando juntos, codo a codo. Cuando Daniel la miró, ella bajó la mirada rápidamente, tímida e insegura. Pero él simplemente asintió y sonrió, una sonrisa simple y genuina que decía, gracias. Los labios de la mujer se crisparon como si casi le devolviera la sonrisa. Casi. Esa tarde, mientras el cielo se tornaba de un rojo suave, Daniel estaba sentado afuera del refugio, afilando su cuchillo. La mujer estaba sentada cerca, acunando a su hijo, tarareando una melodía suave y entrecortada. Daniel lo reconoció. No la canción en sí, sino el sentimiento que hay detrás de ella. Era una canción de cuna, una canción de madre, algo más antiguo que el lenguaje, más antiguo que la guerra, más antiguo que el miedo. Era esperanza envuelta en sonido. Escuchó en silencio, dejando que la música lo envolviera. Por primera vez en muchas noches, no se sintió solo. Cuando aparecieron las estrellas, Daniel habló. Su voz era baja y cuidadosa, como la de alguien que intenta no asustar a un pájaro. ¿Cómo te llamas?, él preguntó. La mujer se quedó congelada por un momento. Entonces, en un susurro tan suave que casi desapareció en el viento, respondió, Sella. Daniel lo repitió, probando el sonido. Sila, ella asintió. Una cosa pequeña, pero importante. Los nombres eran poder. Los nombres eran de confianza. Y ahora él tenía el de ella. Se señaló a sí mismo. Daniel, dijo. Daniel, repitió ella, con su acento extraño pero hermoso. Otro hilo tejido entre ellos. Otro muro caído. Más tarde, cuando estaban sentados alrededor del fuego, Sella hizo algo que los sorprendió a ambos. Ella extendió la mano lentamente, vacilante, y la colocó suavemente sobre Daniels, solo por un segundo. Solo un toque, pero fue un toque dado libremente. Un toque que no exige ni el miedo ni la deuda. Daniel no se movió. Él no habló. Él simplemente giró su mano y apretó suavemente sus dedos antes de soltarla. Sin promesas, sin prisas, solo comprensión. En aquella ciudad en ruinas donde la confianza había sido asesinada 1000 veces, una única chispa cobró vida, un vínculo frágil y nuevo, pero real. Todavía no eran familia. Aún no estaban a salvo. El mundo exterior todavía esperaba con garras y dientes. Pero dentro de este pequeño y destartalado refugio, 2 almas rotas estaban aprendiendo a confiar nuevamente. Aprendiendo a creer que tal vez, solo tal vez,
El mundo no tenía por qué permanecer roto para siempre. Y a veces Daniel pensaba que eso era lo más valiente de todo. Los siguientes días transcurrieron tranquilamente. Daniel, Sayla y el bebé construyeron un ritmo frágil dentro del refugio en ruinas. Compartieron comida. Repararon paredes rotas. Hablaron pocas palabras, pero sus acciones hablaron más alto. Por primera vez en muchos meses difíciles, Daniel se permitió un pequeño soplo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían forjar una vida aquí. Quizás el mundo los había olvidado. Y eso fue algo bueno. Pero la esperanza en este mundo roto era peligrosa porque te hacía creer que estabas a salvo. Y la seguridad era una ilusión. Daniel notó, por primera vez, que algo andaba mal cuando regresó de un corto viaje de búsqueda de basura. Desde lejos el refugio parecía el mismo, destartalado y silencioso. Pero el aire se sentía diferente, más denso, más frío. Se movió más rápido, con la mano apoyada en el mango de su cuchillo. Empujó la puerta rota y se quedó congelado. Dentro, Sella estaba agachada cerca del fuego, su cuerpo envuelto firmemente alrededor del bebé. Sus ojos plateados estaban abiertos por el miedo. Y de pie junto a ella, dos desconocidos. Eran hombres altos, de aspecto rudo, con equipo de carroñero remendado a partir de armaduras viejas y restos. Sus rostros estaban ocultos bajo cascos agrietados, pero Daniel podía oler la crueldad en ellos. Los asaltantes, no los esclavistas, son los que empeoran la situación. Hombres que oraron por los débiles simplemente porque podían hacerlo. Uno de los asaltantes notó a Daniel y se rió. «Mira lo que tenemos aquí», dijo con voz áspera y burlona. «Una casa de juegos humana con un extraterrestre roto». El segundo asaltante empujó a Sella con su bota, haciéndola estremecer. «Esta es bastante bonita», se burló. «Apuesto a que conseguiremos un buen trato». Daniels. La sangre se heló. Lentamente, entró, teniendo cuidado de no asustarlos todavía. Su voz era tranquila, pero sus manos estaban listas. «Aléjate», dijo. «Ahora». Los asaltantes se rieron. El primero apuntó a Daniel con una pistola oxidada. «Vas a detenernos, hombrecito». Daniel no respondió. Él se movió. En un instante, agarró un trozo de metal roto del suelo y lo arrojó al otro lado de la habitación. Golpeó la pistola con un fuerte ruido, tirándola de la mano del asaltante. Antes de que alguno de los dos hombres pudiera reaccionar, Daniel atacó. Se estrelló contra el primer asaltante, empujándolo con fuerza contra la pared. El segundo se abalanzó sobre Sila. Ella no gritó. Ella no se congeló. En lugar de eso, se movió y arrojó un puñado de cenizas calientes del fuego directamente a la cara del asaltante. El hombre gritó, tapándose los ojos ardientes. Daniel se giró y agarró la pistola caída. Apuntó con manos firmes. «Vete», dijo otra vez, con voz de hierro. Esta vez le creyeron. Medio ciegos y sangrando, los asaltantes se tambalearon hacia el desierto. Daniel cerró de golpe la puerta rota tras ellos. Luego se volvió hacia Sella. Ella permaneció inmóvil, abrazando fuerte al bebé y con el pecho agitado por el terror. Pero sus ojos, sus hermosos ojos brillantes, ardían con algo más fuerte que el miedo. Fuego, fuerza, supervivencia. Daniel cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella. «Estás a salvo», dijo suavemente. Sella asintió lentamente, mientras las lágrimas corrían por su rostro. No lágrimas de impotencia, lágrimas de rabia, lágrimas de vida. Esa noche, mientras el fuego crepitaba lentamente, Daniel reforzó el refugio lo mejor que pudo. Colocó palos afilados y vidrios rotos alrededor de la entrada. Mantenía la pistola cerca, completamente cargada. Se sentó cerca de la puerta, listo para pelear de nuevo si era necesario. Sila se sentó frente a él, meciendo al bebé suavemente. No hablaron mucho. No lo necesitaban. Sabían que el mundo exterior todavía los perseguía,
todavía los odiaba, todavía quería destrozar lo que estaban construyendo. Pero también sabían algo más. No eran débiles. Ya no. Daniel miró a Sella, observándola tararear una canción de cuna rota para su hijo. Vio las cicatrices en sus brazos, la fuerza en sus manos, el fuego en sus ojos. Ella ya no era víctima de nadie. Ella era una sobreviviente, una madre, una luchadora. Y Daniel hizo un voto silencioso esa noche. No importaba quién viniera, no importaba lo fuertes que fueran los enemigos, él permanecería firme. Él pelearía. Él los protegería. Porque en este mundo roto, la familia no era sangre. La familia era por quien sangrabas. Y Daniel estaba dispuesto a sangrar una y otra vez. El sol apenas había salido. Un viento frío barrió la ciudad en ruinas, trayendo un fuerte olor a humo y metal viejo. Daniel se encontraba en la entrada del refugio destrozado, con la pistola pesada en su mano y el cuchillo áspero metido en su cinturón. Detrás de él, Sila estaba sentada con el bebé envuelto en capas de tela. Sus ojos nunca lo abandonaron. Ella sabía lo que venía. Ambos lo hicieron. Más allá de los escombros se elevaban nubes de polvo. Las figuras se movían entre las ruinas, armadas, enojadas, cazando. Los asaltantes habían regresado, y esta vez habían traído más. 6, tal vez 7. Demasiados, demasiado bien armados. El estómago de Daniel se retorció de miedo. Pero él no huyó. Ni siquiera dio un paso atrás porque correr significaba dejar atrás a Sella y al bebé y esa no era una opción. Respiró profundamente y apretó con más fuerza la pistola. Si querían pelea, la tendrían, incluso aunque les costara todo. El primer disparo se escuchó e impactó la pared metálica a su lado. Daniel no se inmutó. Se asomó y disparó una vez. La vieja pistola golpeó con fuerza en su mano. Un asaltante cayó al suelo gritando. El pánico se extendió entre sus filas. No esperaban una resistencia real. No esperaban que un solo hombre se les enfrentara. Ellos cargaron. Daniel peleó inteligentemente. Se mantuvo agachado, utilizó las paredes rotas como cobertura y disparó tiros rápidos y cuidadosos. No desperdició balas. No perdió el tiempo. Hizo que cada movimiento contara. Un asaltante intentó flanquearlo. Daniel dejó caer la pistola, ahora vacía, y sacó su cuchillo. Se encontraron en un choque de cuerpos, una lucha sucia y desesperada. Daniel luchó como un hombre que no tenía nada que perder y todo que proteger. Un cabezazo, un puñetazo en el estómago, un corte de cuchillo. El asaltante cayó. Daniel se tambaleó hacia atrás, con sangre en las manos y los pulmones ardiendo, pero no se cayó. Él se negó. Otro asaltante se le acercó. Daniel agarró un tubo roto del suelo y lo agitó con fuerza. El metal chocó contra el hueso con un crujido repugnante. El asaltante se desplomó. Los disparos llenaron el aire. Daniel se agachó y rodó, sintiendo el calor de los rayos de plasma que lo cortaban. Lanzó una piedra, no para golpear, sino para distraer. Corrió hacia adelante mientras los asaltantes se estremecieron. Lucha cercana. Su tipo de lucha. Luchó con todo lo que tenía. Sus puños, sus botas, su rabia. No porque creyera que podía ganar, sino porque rendirse no estaba en él. No cuando la vida de Sella y la de su hijo estaban en juego. La sangre nubló su visión. El dolor gritó a través de sus costillas. Sus músculos temblaban por el cansancio. Pero aún así él permaneció en pie. Aún así él luchó. Finalmente, los asaltantes comenzaron a dispersarse. No esperaban esto. No de un hombre. No de un humano que lucha como un lobo herido que protege su guarida. Maldijeron y retrocedieron, arrastrando a sus heridos. Desaparecieron entre las ruinas, tragados por el polvo y las ruinas. Fue por ahora. Daniel cayó de rodillas, jadeando en busca de aire. El mundo giraba a su alrededor. Se limpió la sangre de los ojos y se levantó. Lentamente y dolorosamente,
se tambaleó de regreso al refugio. Sella estaba esperando. Ella corrió hacia adelante y se dejó caer a su lado. Sus manos, pequeñas, suaves, fuertes, tocaron su rostro, sus brazos, buscando heridas. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero ella no lloró. Ella era más fuerte ahora. Más fuerte porque había creído que ella podía hacerlo. Daniel le dio una sonrisa torcida. Te lo dije, susurró. No me voy. Sila meneó la cabeza, con una mirada feroz y orgullosa en su rostro. No, susurró ella. Estancias familiares. Daniel rió suavemente. El sonido áspero y roto pero lleno de vida. Sí, dijo. Estancias familiares. Esa noche no durmieron. Mantuvieron el fuego encendido, la pistola cargada, siguieron vigilando los turnos porque el peligro no había desaparecido para siempre. Pero hoy habían ganado. Y en este mundo roto, a veces sobrevivir el día era la mayor victoria de todas. Daniel se reclinó contra la pared agrietada y observó a Sella tararear una suave canción para su bebé. Cerró los ojos por un momento, dejando que el calor del fuego, los sonidos de la vida, el simple hecho de su supervivencia lo invadieran. Sabía que habría más peleas por delante, más dolor, más decisiones difíciles. Pero esta noche habían permanecido juntos. Y eso los hizo imparables. Porque la verdadera fuerza no radicaba en las armas ni en los números. Se trataba de desafío. Se trataba de mantenerse en pie cuando todo en el mundo decía que debías caer. Se trataba de proteger lo que importaba. Incluso cuando estaba sangrando, roto y solo. Y Daniel nunca había sido más humano, más vivo, más orgulloso. La noche pasó lentamente. El fuego ardía lentamente, pero nunca se extinguió. Ellos tampoco lo hicieron. Daniel permaneció despierto durante horas escuchando el viento exterior, sintiendo cada dolor y corte en su cuerpo. Pero cuando miró al otro lado del pequeño refugio y vio a Saí sosteniendo cerca a su bebé, respirando con firmeza, vivo y seguro, cada dolor se desvaneció, cada cicatriz valió la pena. La mañana llegó con una suave luz gris. El mundo exterior todavía estaba roto. Las ruinas aún se extendían hasta el horizonte. Pero dentro del pequeño y destartalado refugio, algo había cambiado. Algo poderoso. Algo raro. Esperanza. Daniel se quedó de pie en la puerta rota, mirando la ciudad despertar lentamente bajo el sol débil. Sintió que Sella se acercaba por detrás de él. Pasos silenciosos, cuidadosos, fuertes. Ella se puso a su lado, con su bebé acunado contra su pecho. Por un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente observaron la luz elevarse sobre las ruinas. Entonces ella rompió el silencio. Su voz era suave pero llena de nueva fuerza. ¿A dónde iremos? Ella preguntó. Daniel sonrió débilmente mientras el viento tiraba de su chaqueta rota. Donde queramos, dijo. Ella lo miró insegura. El mundo seguía siendo peligroso, seguía siendo cruel. Pero cuando Daniel la miró a los ojos, vio algo que no había visto en mucho tiempo. Posibilidad, futuro, libertad. Daniel se giró y se agachó frente al bebé. El niño, pequeño, frágil, lleno de vida, lo miraba con ojos abiertos y curiosos. Daniel sonrió y tocó suavemente la mano del bebé. Estás a salvo, susurró. Tu familia ahora. Sella se arrodilló a su lado. Ella extendió la mano. No como un sirviente, no como alguien que pide permiso, sino como un igual, como familia. Juntos, envolvieron al bebé en una tela limpia, empacaron los pocos suministros que tenían y se prepararon para abandonar el único refugio que habían conocido. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo eligieron, porque la vida real, vivir de verdad, significaba seguir adelante, incluso a través del miedo, incluso a través del dolor. Cuando salieron a la ciudad destruida, Daniel miró a Sella. ¿Estás listo? Él preguntó. Ella apretó el paquete contra su pecho y asintió. Para él, dijo mirando a su hijo. Para nosotros.
Se movieron con cuidado a través de las ruinas. La ciudad se extendía interminable y peligrosa frente a ellos. Pero Daniel ya no veía solo muros rotos y calles vacías. Vio caminos esperando ser recorridos. Vio ruinas esperando ser reconstruidas. Vio un futuro, no prometido, pero posible. Un futuro que forjarían juntos. Otros supervivientes los vieron pasar. Un humano, una mujer extraterrestre y un bebé. Un trío imposible. Un desafío viviente contra un universo que había intentado aplastarlos. Algunos se quedaron mirando, otros se dieron vuelta, otros siguieron a distancia. La esperanza, como el fuego, tenía una forma de propagarse. Y tal vez, solo tal vez, no eran los únicos que soñaban con algo mejor. A medida que el sol ascendía, Daniel sintió la mano de Sella rozando la suya. No por accidente, no por miedo, sino por elección. Él tomó su mano suavemente y sus dedos se entrelazaron sin decir palabra. Y paso a paso juntos caminaron hacia la incertidumbre, hacia el peligro, pero también hacia la libertad, hacia la familia, hacia la vida. Porque en un mundo que había olvidado la misericordia, un ser humano la había recordado. Un ser humano había elegido la bondad en lugar de la crueldad, la esperanza en lugar de la desesperación, el amor en lugar del miedo. Y al hacerlo, había forjado algo más fuerte que la sangre, más fuerte que las cadenas, más fuerte que la muerte. Había forjado una familia construida no con piezas perfectas sino con piezas rotas, remendadas con bondad, unidas con confianza, hechas imparables por el amor. Y en el corazón de un mundo en ruinas bajo un sol naciente, demostraron una verdad simple y poderosa. La humanidad nunca se ha tratado solo de sobrevivir. Se trataba de ayudar a los demás. Se trataba de luchar por más. Se trataba de no rendirse nunca, incluso cuando todo parecía perdido. Daniel, Sella y el pequeño niño desaparecieron en el horizonte infinito. Ya no solos, ya no, sino juntos. Una familia forjada no por el destino, sino por elección.